Bizome Psicología presenta Aceptando mi muerte. Nuevamente bienvenidos a este programa, a este podcast. El día de hoy les voy a estar hablando acerca de la historia de la tanatología. Me gustaría concentrarme algo muy pequeñito en lo que es la prehistoria, los orígenes de la humanidad y cómo se fueron llevando esos duelos. Es complicado sacar información puesto que no hay registros. Estamos hablando de la prehistoria. La historia iniciará un aproximado en el 3300 a.C., cuando aparece la invención de la escritura, cuando comienzan a registrar. Sabemos pues que ya había otros registros, como son las pinturas rupestres, pero nos dejan muy poca información, puesto que en su mayoría eran como acontecimientos de cacería o de las propias tribus que había. No dejaron un registro de cómo se hacía un duelo, un proceso funerario, pero los hallazgos eh, en cavernas, los hallazgos que se han hecho de osamentas, pues nos dan un indicio de cómo es que se vivía este tipo de procesos. Y nos vamos a centrar pues en la prehistoria, a unos 3.2 millones de años antes de Cristo, con la aparición de los primeros homínidos, y culminarán en el 3300 antes de Cristo, con la invención de la escritura. Ese es como el periodo que lleva. Les hago un poquitito de historia muy rápida. Se creó una de las teorías que hay, es que en África hay un movimiento de placas tectónicas que deja a los simios en dos lugares distintos. Unos quedan en un lugar en el cual pueden seguir teniendo su vegetación, su alimentación intacta. Por otro lado, los otros quedan en un lugar donde se va escaseando la comida y tienen que comenzar una especie de migración en busca del alimento. Es supervivencia nada más. Pero este proceso los va a llevar a recorrer lugares en los cuales se dice que había mucha cantidad de estepa. Entonces tenían que estar levantando, al ser ellos pequeños, tenían que estarse levantando para mirar entre los pastizales hacia dónde iban, y iniciaban su recorrido hacia otros árboles frutales donde podían encontrar alimento o algún lugar donde había agua. Una teoría también por ahí dice que nos gustan tanto los metales, las cosas que brillan, porque está filogenéticamente insertado en nuestro cerebro que donde brilla algo hay agua, y el agua pues es vida. Para hablar sobre estos primeros homínidos, ¿no?, que iban en busca del alimento y del agua. Este proceso de estarse levantando constantemente, dos funciones muy importantes. La primera es que se va tomando una resistencia en las piernas para ir caminando un poco más erguido. Y al caminar erguido, no tener la cabeza hacia abajo, pues la parte encefálica va teniendo menos presión, lo que va haciendo que vaya creciendo la parte frontal del cerebro, en donde se toman las decisiones y donde estaba toda esta parte del pensamiento. Y así es como van evolucionando a millones de años hasta desarrollar las primeras herramientas para la cacería. No hay un registro, como les decía, acerca de los rituales funerarios, pero, como ya mencioné, las osamentas encontradas, un primer indicio que dejan es que existieron una especie de emoción primaria que fue la compasión. La compasión por otro de mis iguales, y se han encontrado osamentas soldadas, el hueso se soldó, lo que significa que debieron haber entablillado
o haber tenido una especie de recuperación para un hueso fracturado. Y para esto pues necesitaban la ayuda del otro, porque solo hubiera perecido, hubiera sido presa fácil, o tal vez no se podía alimentar al no poderse mover y hubiera muerto. Y sin embargo, si soldó el hueso, significa que estuvo varios tiempo inmovilizado o con ayuda de alguien para conseguir el alimento. Entonces una de las primeras emociones era la compasión, o es lo que se cree que fueron existiendo. Esto va siendo un vínculo entre los homínidos, porque entonces se van protegiendo en manada. Por otro lado, hay registros o descubrimientos de tumbas, para esto ya pasaron millones de años, más hacia nuestra era, donde se encontraron algunos cuerpos embalsamados. Claro que esto ya tiene que ver un poquito más con el Homo sapiens, pero podemos suponer que fueron desarrollando esta capacidad de hacer rituales para despedir a sus difuntos. Posiblemente en un primer momento pues nada más era uno que moría y ahí lo dejaban, continuaban su viaje, pero con el paso de estos millones de años, con este vínculo que se va creando, con estas emociones que se van creando, ya ahora van desarrollando el proceso de despedir también a sus muertos. Y este tipo de despedidas pues debieron de haber sido posiblemente muy sencillas, muy rápidas, pero donde ya se manejaba el dolor por la pérdida de otro igual. Obviamente se va incorporando una parte mística que se va desarrollando para describir los fenómenos naturales que había. No creo que esté muy fuera de la realidad. Mirar llover, pues entonces tendría que haber un ser supremo que hacía llover, que hacía salir el sol, que hacía que las personas murieran, que hacía que llegara el fuego, etc, etc, ¿no? Entonces los procesos funerarios pues ya se fueron desarrollando con este misticismo para llegar a la otra vida y para resolver la pregunta ¿qué había después de? Agregaríamos pues que estos rituales llevaban el toque místico en el cual trataban de llevar a la otra vida a su difunto, con su dios o con sus dioses. Claro, pues que los grupos nómadas tenían un sentido de pertenencia al grupo, pues por lo que se hace la suposición que existieron estos rituales. Y algo muy importante, lo más probable es que ellos duelaban en manada. Lo mismito que hacemos ahora, solo que sin tanta complejidad, porque ahora la complejidad de duelar en manada pues implica los gastos de la funeraria, que invitarles un cafecito, que invitarles un panecito, en algunos lugares que les preparan comida, etc., ¿no? Llevar la banda, llevar el mariachi, hacer la misa. Se hace más complejo el ritual actualmente, pero también mantenemos esta parte de duelar en manada. Difícilmente encontraremos duelos solitarios. Por lo regular, siempre ha sido acompañado de otras personas. Es como algo innato, ¿no? La aparición, pues, de la privatización de la tierra, de los objetos, de la familia, pues crea vínculos de descendencia reconocida. Cuando se va privatizando un territorio, privatizar en aquel entonces vamos a entenderlo como yo reclamo este valle y aquí nada más está mi gente, mi prole, y no permito que entren otros y lo defiendo, ¿no? Incluso con agresión. Y se va pues creando esta privatización, pero no solamente se privatiza eso, sino que también llega un momento en el que se privatiza la mujer. De esta hembra o este grupo de hembras es mío y nadie más puede llegar a fecundar alguna de ellas. Eso le da
esta especie de garantía al macho de que la prole es de él. Pues eso nos da, ¿cómo llamarlo? Este vínculo más estrecho familiar consanguíneo, y por lo tanto al perder uno de los consanguíneos de los cuales ya se está seguro que sí es de él, posiblemente es que se van haciendo esos rituales de despedida, ¿sí? La pérdida de un familiar pues se acompaña con el ritual. En esos miles de años de evolución encefálica que vamos teniendo, encefálica me refiero al cerebro, también van llegando las evoluciones sociales de comportamiento y de tradiciones. Posteriormente ya no solamente era la despedida del ser querido, sino que en algunas osamentas se encontró lo del embalsamamiento. Por allá algunos otros utilizan la cremación, pero aparentemente era común la inhumación. Se dice que llegó más hacia el Homo sapiens, pero ya se podría haber estado practicando desde estas épocas, ¿no? Los neandertales también. Hace años, cuando yo estudiaba, se decía que el neandertal y el Homo sapiens sapiens no habían convivido. Actualmente hay estudios genéticos que demuestran que efectivamente sí convivieron y que se estuvieron relacionando por algún tiempo, en que algunas personas conservan pequeñísimos rastros del neandertal. Entonces ellos también tenían esta costumbre, ¿no?, de inhumación. Aunque no queda claro, por lo que les digo, de que no hay registros, si las despedidas eran exclusivas para proteger el alma del difunto, para que llegara al otro lado de una manera adecuada, o solamente se hacían para mitigar el dolor de la pérdida. No estamos seguros porque no hay registro. Si de algo podemos decir que sí, es para mitigar ese dolor de la pérdida. Y bueno, cerraríamos esta parte diciendo, ¿no?, que la tanatología fue un proceso de acompañamiento en tribu, contenido con el misticismo, obviamente, y realizado en comuna, obviamente por algún guía espiritual que era quien estaba como a cargo del ritual funerario. No hay indicios, esto es solamente lo que he estado leyendo, lo que he estado mirando de cómo podrían haber sido estos procesos funerarios en la prehistoria. Pues espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. La interpretación de las opiniones que aquí se emiten son responsabilidad de quien las escucha. El trabajo realizado es sin la intención de ofender o causar molestias, aclarando que algunos contenidos, al ser las opiniones de los individuos, no siempre tendrán sustento científico. Sin embargo, deben ser escuchadas, respetadas y válidas.